Bien, ya expliqué que la Biblia es un libro encriptado en sentido simbólico, en sentido espiritual, en sentido retórico, en sentido cibernético, informático, pero también en sentido numérico. Estos son los 12 números de la Biblia más importantes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y luego 7, 10, 12, 40, 50 y 70. Pero de estos los más importantes son el 3, el 7, el 10 y el 12. ¿Sí? Esos son los 4 números que se repiten con mayor constancia en toda la Biblia. Entonces comprenderlos nos ayuda a decodificar numéricamente la Biblia. No voy a explicar ahorita el código numérico de la Biblia porque me llevaría toda una presentación. ¿Sí? Hay también encriptamiento profético. ¿Sí? El profeta Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los profetas llamados menores, porque son de menor tamaño. Su contenido está encriptado. Lo mismo los profetas mayores, que porque son de mayor tamaño, sus libros, Isaías, Jeremías, las lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel, o el Apocalipsis, que es un libro también altamente profético. Entonces, los libros proféticos están encriptados y desencriptarlos, descodificarlos, nos puede llevar incluso años o décadas. El encriptamiento espiritual, como ya mencioné, el encriptamiento espiritual consiste en que con mucha frecuencia el mensaje espiritual de la Biblia también está encriptado. Por ejemplo, si analizamos qué significa el tabernáculo en el desierto, en el libro de Éxodo, ¿sí? Vamos a ver que todos sus utensilios, los metales preciosos, las perlas preciosas con las que se utilizó, se decoró, las prendas de vestir del sumo sacerdote y de los otros sacerdotes, ¿sí? El altar de cobre, el altar de incienso, el candelabro de siete brazos, todo eso tiene sin duda un significado muy profundo, está encriptado. El arca de la alianza o arca del pacto, entonces tiene un mensaje espiritual muy profundo. Lo mismo el templo de Salomón, y lo mismo, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que es una maravilla de encriptamiento, ¿no? De encriptamiento de datos en sentido espiritual también. Toda la Biblia es un enorme mensaje espiritual cuyo objetivo es que el lector imite el amor del Mesías, ¿sí? Imite el ejemplo del Mesías. Básicamente la Biblia está escrita con, vamos a llamarle, 3 propósitos, ¿sí? Voy a decir en el aspecto espiritual. Todavía estamos en el encriptamiento espiritual. Deuteronomio 6, 4 dice: Oye, oh Israel, le dice Moisés al pueblo de Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, etcétera, ¿no? Este es el mandamiento que se le da al pueblo de Israel. Más tarde lo repite precisamente en los evangelios, lo repite Jesús de Nazaret. Entonces acá en el evangelio de Marcos, en el capítulo 10, Jesús repite ese mismo mandato. Dice aquí, por ejemplo, Marcos capítulo 10, dice bueno, dije Marcos capítulo 10, pero realmente es Marcos capítulo 12, el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Ese está en Levítico 19 y 18. Este es el principal mandamiento. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, ese es el objetivo, el amor a Yahvé, el amor a Jehová, el amor al Ser Supremo, al Padre Celestial. El segundo principio es lo que dice segunda a los Corintios, aquí capítulo 5, versículo 17, que menciona lo siguiente Pablo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso significa imitar los pasos de Jesús, ¿sí? Y el otro objetivo, pues lo que dice aquí la carta a los Gálatas, capítulo 5, dice: y digo, pues, andad en el Espíritu, versículo 16, y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces, aquí dice que es vivir guiados por el Espíritu Santo y manifestar sus frutos: amor, el gozo, la paz, la gran paciencia, la bondad, el dominio de sí mismos. Entonces, a muy grandes rasgos, este es el encriptamiento espiritual de la Biblia. Pero también tiene un encriptamiento literario, porque como ya mencioné, casi todos sus relatos tienen esta estructura: A, B, B, A. ¿Sí? Este es un encriptamiento literario. Y la misma Biblia, como texto global, tiene exactamente el mismo algoritmo, el mismo quiasmo, como estructura literaria a nivel global. Entonces todo su contenido está encriptado de manera literaria. Y eso significa un encriptamiento cibernético. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de un texto cibernético. Y cuando hablamos de cibernética, estamos hablando de matemáticas, particularmente de matemáticas discretas. Ahí habla de fundamentos matemáticos de la cibernética, las matemáticas discretas y la teoría de los algoritmos. Entonces es hora de desencriptar la matrix computacional de Dios, ¿sí? Es hora de desencriptar el mensaje cibernético de la Biblia. Y bueno, pues la Biblia fue encriptada a propósito, ¿sí? La Santa Escritura está encriptada adrede, ya que fue escrita con múltiples capas de significado, y para llegar a las capas más profundas se requiere de elevada espiritualidad, elevada racionalidad y mucha investigación. Para comprenderla se requiere no solo de racionalidad, sino de hiperracionalidad, como ya mencioné. La Biblia es el libro más racional de la historia, ¿sí? Y lo vuelvo a repetir, la Biblia es el libro más racional de la historia, porque se requiere de mucha facultad cognitiva y de raciocinio y de lógica para entenderla, contrario a lo que comúnmente se piensa, ¿sí? Para entender su racionalidad es preciso entender su lógica interna, y su lógica interna es una lógica recursiva. Aquí es un árbol recursivo. Este árbol recursivo es la esencia de la estructura literaria de la Biblia, ¿sí? Entonces el fundamento de los relatos bíblicos es la recursividad. La recursividad significa que recurre a sí mismo, que regresa al punto de origen, o que se repite en varias escalas, o que se ramifica. Aquí se está ramificando. Entonces, esto nos va a conducir a estudiar los tesoros bíblicos. La Biblia es un libro encriptado a propósito, ¿sí? Y por eso se requiere de herramientas especializadas y de naturaleza teórica y metodológica a fin de extraer sus más profundos tesoros.
Y eso me hace recordar lo que dice el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios capítulo 2, que dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2, 1 al 6, Biblia Reina Valera 1960. Entonces hay que buscar los tesoros bíblicos, ¿sí? La mayoría de las religiones solamente obtienen alimento espiritual, por decirlo así, rascando con el arado en la tierra superficial, ¿no? En la Biblia. Pero si se rasca la tierra con el arado, pero si alguien desea profundizar para extraer tesoros del texto sagrado, tendrá que llevar a cabo una tarea de excavación mucho más ardua. Es decir, si quieres nada más pasártela cristianamente, pues nada más ve a la iglesia, ve al templo, escucha el sermón que te prediquen y estarás comiendo espiritualmente, pero nada más estás arando la tierra, no estás introduciéndote con pico y pala o con maquinaria pesada para sacar tesoros que están más abajo, enterrados, ¿sí? Entonces, para extraer los tesoros bíblicos se requiere de mucha más investigación y no solamente de una lectura superficial, ¿ok? De eso hay varios libros, como Tesoros escondidos en las Escrituras, la exégesis del texto, un estudio exhaustivo de la Biblia, ¿sí? Entonces, la Biblia es un libro lleno, pero lleno, repleto de gemas, de perlas, en sentido literario, en sentido moral, en sentido espiritual, en sentido histórico, en muchísimos sentidos, ¿sí? La Biblia, como decía el poeta alemán Goethe, entre más se entiende, más deliciosa se vuelve, ¿sí? Entonces, el Dios de la Biblia nos invita: clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Otras Biblias dicen misterios que tú no comprendes. Jeremías 33:3, la Reina Valera de 1909. Entonces la brújula para entender los relatos bíblicos pues va a ser ese algoritmo ABBA que mencioné. Aquí está: clama a mí, te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas, encriptadas, codificadas, que tú no has entendido, ¿sí? Eso es lo que dice Yahvé o Jehová. Porque no hay nada escondido, dice Jesús, que llegue a manifestarse, ni nada cuidadosamente ocultado que nunca llegue a saberse y nunca salga al descubierto. Lucas 8:17, ¿sí? Entonces no hay nada encubierto que no llegue a revelarse. Entonces, los más profundos misterios de las Escrituras, a su debido tiempo son revelados, ¿sí? Y es hora de revelarlos, es hora de revelar la Matrix de Dios. Entonces lo esotérico se vuelve exotérico, ¿sí? Lo esotérico se vuelve exotérico. No hay nada cuidadosamente ocultado que no haya de revelarse, ni secreto que no llegue a saberse. Por lo tanto, las cosas que ustedes les digo en la oscuridad se oirán en la luz, y los que susurren en cuartos privados se predicará desde las azoteas. Está hablando de Lucas 12:2 y 3. Aquí la preposición griega eis, prefijo de la palabra esotérico, significa hacia adentro. Algo esotérico, eis, hacia adentro, dominado por unos cuantos. Exotérico, ex, hacia afuera, dominado por la mayoría, hecho de dominio público. Entonces lo esotérico, lo oculto, ahora es hora de tornarlo exotérico, ¿sí? Como explicó Jesús, lo oculto sería revelado. Por eso es la Matrix de Dios con varias X. La idea de estos videos es muy sencilla. La estructura literaria profunda de la Biblia es una simple y llana X con otras X menores en su interior.
Se trata de una fórmula algebraica, por ende matemática. Además se trata de un lenguaje computacional de la matrix o la matriz de Dios, ¿sí? En Lucas 8:17 se traduce el vocablo griego kripton por escondido o cosa escondida, la expresión griega que se traduce en Lucas 12:2 y 3 como cuidadosamente ocultado en la traducción del Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová. Esta Reina Valera la usan los evangélicos. Y esa palabra es sinkekalimenon, que se traduce habiendo sido cuidadosamente ocultado. Eso significa que el plan divino descrito en la Escritura representa un mensaje cuidadosamente encriptado, cuidadosamente ocultado. Sinkekalimenon, Lucas 8:17, un derivado de kripton, ¿sí? Kripton, encriptado. Entonces el mensaje de las Escrituras está encriptado, está protegido, es una protección de datos. Se requiere el password, ¿sí? Comprender las Escrituras te ayudará este curso a comprender la estructura literaria profunda o esqueleto óseo del libro sagrado como texto global. A medida que comprendas dicha configuración, el contenido del libro de libros resultará tan claro como el agua cristalina, ¿sí? En consecuencia, tendrás el privilegio de comprender por primera vez su maravilloso mensaje espiritual y decidir si transformas o no tu vida para moldarla a los principios en esta explicados. Entonces, el objetivo de la Biblia no solamente es descodificarla, comprender el mensaje encriptado, sino también el objetivo pedagógico es que actuemos en consecuencia, es decir, que nos transformemos de oruga gradualmente para llegar a ser una mariposa monarca, una metamorfosis, y que de carbón, de grafito y carbón, nos convertamos en un diamante. Pero esta tarea no es nada fácil, ¿sí? Ni esta. Entonces, de hecho, la Biblia contiene un algoritmo para hacer esto, ¿sí? Lo contiene para una transformación radical del ser humano. Porque la Biblia busca pedagógicamente una nueva humanidad, un nuevo ser humano, ¿ok? Entonces, que dice, como dice Génesis 1:26, que refleje la imagen y semejanza de Dios. Y me acuerdo de esta pasaje de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 12, que dice de la siguiente manera. Romanos. Aquí está la carta a los Romanos, capítulo 12, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En griego utiliza lógicos, lógico. No os conforméis a este siglo o al modo de vivir de la gente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos. Ahí utiliza en griego la palabra o la metamorfosis de la mariposa, ¿sí? Entonces, quizás seamos una piedra en bruto, o un carbón, o un grafito, pero el objetivo es que se nos pula, se nos talle, para que se nos someta a presiones muy intensas para que lleguemos a ser diamante. ¿Ok? Bienvenido pues al descubrimiento y comprensión de los más profundos secretos de la Biblia, el libro más influyente de todos los tiempos. En esta saga vas a entender muchísimas cosas de la Biblia. Reitero, no pertenezco a ninguna religión organizada, no pertenezco a ninguna secta. No me llames católico, romano, no me llames luterano, metodista, episcopal, mormón, adventista, testigo de Jehová, interdenominacional, no me llames menonita, no me llames cuáquero, no me llames puritano. No tengo ninguna denominación religiosa,
y esto es una gran ventaja porque la Biblia no la estoy interpretando desde un punto de vista sectario o dogmático de la dogmática de mi religión en particular, sino desde un punto de vista estructural. Desde un punto de vista estructural funcional. ¿Sí? Estoy aplicando metodologías del estructuralismo lingüístico, de la semiótica, ¿sí? De la teoría general de los sistemas, de Ludwig von Bertalanffy, de la teoría literaria, de la lingüística moderna, la filología, el análisis retórico de la Biblia, el Rhetorical Criticism of the Bible, como se lo conoce en inglés, del análisis literario de los pasajes bíblicos y también de su profundo mensaje espiritual, porque no nada más es necesario estudiar su estructura literaria como si fuera una obra literaria más, sino es una obra literaria única por su profundo mensaje, que contiene un mensaje transformador. Bien, así que bienvenido, bienvenida, y sigue por favor viendo los siguientes vídeos y espero te gusten. Y bueno, pues de todo esto se puede hacer una serie y vamos a irla haciendo gradualmente, ¿verdad? Llevándola a cabo, produciéndola, y ojalá y algún día se publiquen mis libros, podamos hacer una escuela de todo esto, no sé, ¿verdad? Te mando un abrazo y te invito a que observes los siguientes videos, las siguientes series que también te van a ilustrar mucho el código de las Santas Escrituras. Hasta pronto.